Muy bien, ¿qué tal si por un momento oramos, dándole gracias al Señor también por el ministerio que le ha entregado y el llamado de poder llevar el Evangelio a muchas partes? Amén. ¿Qué tal si cerramos los ojos y de una vez aprovechamos y oramos? Señor, esta mañana agradecemos profundamente que tú hayas, Dios mío, tenido misericordia de nosotros, permitiendo que escucháramos, Señor, la buena noticia del Evangelio. Gracias, Dios mío, porque así lo planeaste y a su debido tiempo permitiste, Dios mío, que fuéramos llamados por la gracia tuya. El día de hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos y por el ministerio que tú les has entregado, rogando, Señor, que les bendiga, Señor, que prosperes lo que les has llamado a hacer, Dios mío, y les permitas confiar en tu obra, Dios mío, llevando el Evangelio a los lugares a los que les permites ir. Y que sus vidas, Señor, nos recuerden que todos estamos llamados a compartir las buenas noticias del Evangelio, siendo luz donde sea que vayamos, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, qué privilegio esta mañana poder estar reunidos. Yo le invito a que me acompañe a la carta de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El día de hoy quiero hablar con ustedes un tema que he titulado El amor de Dios a la luz del Evangelio. El amor de Dios a la luz del Evangelio. Este día es un día especial porque celebramos a la vida de las madres, ¿cierto? Seguramente usted ya tuvo la oportunidad de decirle a su mamá, a su esposa o tal vez una tía, a su abuela, decirle feliz día. Y es un día especial porque culturalmente lo tomamos también para resaltar aquellas características que las identifican como esas madres ejemplares, valientes, esforzadas, entregadas. Y seguramente dentro de esas características que resaltamos, una de las características más particulares que solemos mencionar es el amor. Y escuchamos frases como, no hay amor como el amor de mamá. ¿Cierto? ¿Alguna vez usted ha escuchado o ha dicho esta frase? Y creo que el Señor nos ha permitido ver a través de las madres una muestra de un amor sincero. Sin embargo, no son las mamás la muestra del amor perfecto. Y usted puede estar de acuerdo conmigo, aunque son y crecimos y estas mujeres nos rodean con su amor. Si queremos hablar del amor perfecto, tenemos que dirigirnos directamente a Dios. Y el día de hoy quiero entonces que estudiemos este texto de Romanos capítulo 8. A través de este texto, la idea es poder comprender un poco más profundo qué es el amor de Dios y de una vez limpiar de algunos mitos que rodean aquel concepto, aquello que significa el amor de Dios. Escuchamos expresiones constantemente de personas que le dicen a todas las personas que se encuentran, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y bueno, aunque eso es cierto, yo quiero que el día de hoy podamos ahondar un poco, profundizar, cavar un poco en lo que significa el amor de Dios, para que también aprendamos que no significa el amor de Dios. Y entonces cuando usted le vuelva a decir a una persona, Dios te ama, entienda ¿a qué se refiere este amor de Dios? Vamos entonces al libro de Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Estos van a ser los versículos que estaremos estudiando el día de hoy. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana.
Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, aviva nuestros corazones mediante tu palabra para que el entendimiento de tu amor, Señor, el día de hoy traiga una transformación, traiga un cambio, traiga paz a la vida de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Lo primero entonces que quiero que veamos, mis hermanos, es ¿qué es el amor de Dios? Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, si queremos entender el amor de Dios, creo que no hay mejor lugar para dirigirnos que a las Escrituras. Hay temas en las Escrituras que son poco claros, pero hay temas que son demasiado claros, que el brillo de las Escrituras, el foco, la luz se dirige con tal claridad, de tal manera que podemos comprender los detalles particulares. Este particularmente es el caso del amor de Dios. Y quiero entonces que veamos varios pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a comprender el amor de Dios. Pero antes de eso quiero tomar un resumen, una forma corta de resumir el amor de Dios de acuerdo con la definición que dio un teólogo canadiense llamado J.I. Packer. Y él dice que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores específicos, por el cual, tras identificarse con el bienestar de ellos, ha dado a su Hijo para que fuera el Salvador de ellos. Y ahora los trae a conocerlos y a gozarse en Él en una relación basada en su pacto. Sé que es una definición larga y que probablemente tiene muchas partes y decimos, bueno, no entendí muy bien, pero déjenme, vamos analizando por las Escrituras lo que significa el amor de Dios y cómo conectamos con este resumen. Lo primero entonces es que el amor de Dios parte de quién es Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. El amor no es algo accidental ni incidental en Dios, no es algo que se le pueda añadir a Dios o que sea solo una parte de Dios. La Biblia describe a Dios como que Él es amor. El amor surge de quién es Dios. Es un ejercicio de Él, de su bondad. La bondad podríamos entenderla como una perfección de Dios que le impulsa a tratar con generosidad y amor a sus criaturas. De esa manera podemos empezar diciendo que cuando hablamos del amor de Dios, lo primero, el primer ser al que tenemos que dirigir nuestra atención es a Dios mismo. Y esto es muy importante porque en la definición de amor como seres humanos nosotros pensamos en el amor de una manera diferente. Yo le pregunto, mamá, ¿tú amas a tus hijos? Seguramente la respuesta va a ser por supuesto. Esposo, ¿tú amas a tu esposa? Por supuesto. La pregunta es ¿por qué? Y siempre en ese por qué entonces dirigimos, bueno, pues porque son mis hijos, porque me han dado esto, porque es mi esposa, porque me gusta esto, me gusta lo otro, porque es mi esposo, porque es atento, porque esto. Y siempre tendemos a pensar en el amor como una manera recíproca, es decir, porque me das algo, entonces de mí surge amor hacia ti. Porque hay algo de ti que me gusta, porque tú eres esto para mí, entonces surge amor de mí hacia ti, porque tú también me das algo más. Pero cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que partir que el amor de Dios surge de quién es Él, no de quiénes sean sus objetos de amor, sino de quién es Él, es su naturaleza. Ahora bien, esta naturaleza de Dios se manifiesta y se ha dirigido hacia un grupo de personas, o más bien tiene un objeto. Y ese objeto son unos pecadores. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad dirigido hacia pecadores. Ahora bien, ¿por qué es importante resaltar que se dirige hacia los pecadores? Tal como les acabé de mencionar, el amor de Dios no depende de los objetos del amor. De hecho, si habláramos de merecimiento, nosotros no mereceríamos que Dios nos amara.
El amor de Dios es una manifestación inmerecida de la generosidad de Dios, que no solo es inmerecida, sino que es contraria a lo que merecemos. Porque los que son el objeto del amor de Dios no solo merecen estar apartados de Dios, sino que han quebrantado toda la ley de Dios y por ende se han convertido en objetos de la ira de Dios. En otras palabras, Dios dirige su amor hacia seres pecadores que merecen todo lo contrario. No merecen su amor, merecen su ira. Y por eso el amor de Dios inmerecido tiene estas características. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, si usted regresa unas páginas atrás, en la lectura que tenemos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mis hermanos, Dios ha decidido dirigir esta muestra de su bondad hacia los pecadores, no porque lo merezcan, sino única y exclusivamente porque Él quiso, porque Él decidió amarlas. Así lo expresó Charles Wesley cuando dijo: Dios ama a las personas porque Él quiso amarlas, punto. No porque sea un amor merecido, es un amor libre, espontáneo, no provocado, no causado, sin que hubiese nada en los objetos de su amor que pudiera atraerlo o agradarlo. Y esto es una confirmación de lo que nos enseña el libro de Deuteronomio. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: el Señor tu Dios no te escogió porque fueses un pueblo más fuerte que los otros, sino solamente porque Él tuvo misericordia de ti. Ahora bien, mis hermanos, habiendo hablado entonces que el amor de Dios nace de quién es Dios, que está dirigido a seres que no merecen su amor, entonces vamos a ver que el amor de Dios se ha manifestado perfectamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la expresión más grande del amor de Dios por los seres humanos. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16, un texto muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, mis hermanos, nótese que el texto es muy claro al decir que Dios ha amado al mundo entero, pero lo ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por sus pecados, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, hay un amor acá en este texto que nos expresa que Dios entregó a su Hijo por amor a la raza humana y por amor sacrificó a su Hijo. Y entonces, a través de este amor, poder dar vida eterna a aquellos que Él había decidido amar. El amor de Dios, entonces, de acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 16, se dirige a pecadores que no merecen el amor de Dios, que son objeto de la ira de Dios, porque el propósito principal es dirigirlos al arrepentimiento. Si usted me acompaña unas páginas más atrás, en Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4, la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es decir, el amor de Dios ha entregado a Cristo Jesús para que aquellos objetos de ira suyo puedan arrepentirse de sus pecados. No, el amor de Dios no quiere dejar al pecador en la condición en la que se encuentra. Luego de que el amor de Dios guía al arrepentimiento, entonces el amor de Dios por medio de la fe nos une a Cristo Jesús. Mis hermanos, el texto dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Al estar unidos a Cristo Jesús, el gran misterio del Evangelio, ¿cómo es esto posible? Al creer en Cristo Jesús, la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados y entonces como resultado viene la parte final del versículo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. El fin del amor de Dios es la vida eterna. Ahora bien, la pregunta es, si así se manifiesta el amor de Dios en particular, entonces aquellos que no creen en Cristo Jesús no son objeto del amor de este Dios perfecto, ni están participando de este excelso amor que se ha manifestado en Cristo Jesús. Porque si no son objetos del amor de Dios que guía al arrepentimiento para vida eterna, entonces siguen siendo objetos de ira. Objetos de ira. Y entonces, mis hermanos, aquí entra la pregunta. Cuando tú le dices a una persona, Dios te ama, ¿tú estás pensando que esa persona es salva? ¿O le estás diciendo profundo, grande tesoro a una persona que está cómoda viviendo en su vida de pecado, totalmente cerrada y endurecida en su corazón hacia Dios, y escucha unas dulces palabras que dicen Dios te ama, y entonces le suenan como ok, entonces Dios me acepta en lo que estoy viviendo, no importa que me arrepienta? Qué peligro tan grande, mis hermanos, porque decirle a un objeto de la ira de Dios, Dios te ama, es una mentira total, a menos que le muestres el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio incluye un llamado al arrepentimiento. Y hemos escuchado frases como Dios te ama tal como eres. No, eso no es verdad, mis hermanos. Más bien Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero si Dios nos amara tal como fuéramos, entonces Dios no tendría problemas con la vida pecaminosa y desordenada que vivimos, o más bien de la que nos sacó. Porque si Dios te ama tal como eres, pues entonces sigo viviendo en el pecado, no hay problema. Pero el Evangelio es Dios te ama a pesar de lo que eres, y como te ama a pesar de lo que eres, te llama al arrepentimiento. Quieres que te arrepientas, no quiere dejarte en esa condición. Y ese es el punto del amor de Dios, mis hermanos, que poco se predica hoy en día, que poco sabemos. Es como el lado inexplorado del amor de Dios. Pero claro, vamos y escuchamos frases, canciones, nosotros mismos lo decimos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. De hecho, se ha convertido como en el resumen de todo el Evangelio. Salí a evangelizar, ¿y qué dijiste? Dios te ama a todo el mundo. Mis hermanos, si quieres hablarle del amor de Dios a alguien, háblale del infierno, háblale del pecado, háblale de la maldad de su corazón, háblale de la santidad de Dios, háblale del problema en el que está. Porque entonces, mis hermanos, si realmente esa persona que te oye es un objeto del amor de Dios, ¿sabes qué hará? Se arrepentirá. Acudirá al Padre sabiendo que Él es fuego consumidor y que habrá un infierno, y entonces acudirá en arrepentimiento y el buen pastor le atraerá y esa oveja estará segura. Pero si tú le hablas del infierno a alguien y es un hijo de la ira, se endurecerá su corazón de tal manera que dirá, ¿qué me estás hablando? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Un Dios de enojo? Luego te escucharé. Tranquilos, mis hermanos, no es un objeto del amor de Dios. Es un objeto de la ira de Dios, pero ese no es el problema suyo y el problema mío. A causa del pecado, mis hermanos, esa es la condición del ser humano. Pero el llamado suyo y mío es a tener claro qué significa el amor de Dios. No podemos estar andando y diciendo un evangelio barato que no es el evangelio de las Escrituras. Ahora la pregunta el día de hoy es, hemos venido como iglesia, tú has venido a la iglesia, tal vez hay quienes nos visitan por primera vez o hace poco están llegando a la iglesia, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Y por qué crees que Dios te ama? ¿Qué es lo que te hace creer que Dios te ama? Ahora, ¿sabes algo? Yo creo que el amor de Dios te ha traído hasta este lugar para llamarte a que te arrepientas de tus pecados. Y así se manifiesta el amor de Dios, en que te atrae hacia Él para que te arrepientas de tus pecados y entonces puedas tener vida eterna junto con Cristo. Mis hermanos, y aquellos que por la fe creen en Cristo Jesús, la Biblia dice que pertenecen a Cristo.
Analizando el texto de Romanos capítulo 8, yo le animo a que usted en casa pueda tomar un tiempo durante esta semana para estudiar el texto. Pero hay varias evidencias que nos muestran lo que el amor de Dios hace en aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y déjenme yo rápidamente les menciono algunas de las verdades que encontré del amor de Dios, de lo que significa el amor de Dios para los que pertenecen a Cristo Jesús. Recuerde, para los que han creído, los que pertenecen a Cristo. El versículo 1 de Romanos 8 dice que para los que pertenecen a Cristo Jesús ya no hay condenación. El amor de Dios quita la condenación. El versículo 2 nos dice que el amor de Dios nos libera del poder, del pecado y de la muerte. El versículo del 9 al 11 nos dice que el poder de Dios nos entrega al Espíritu Santo. El versículo 5 nos dice que el amor de Dios, nos da una nueva naturaleza para vivir, ya no guiados por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. El versículo 10 nos dice que el amor de Dios nos justifica. El versículo 15 nos dice que el amor de Dios nos adopta como hijos de Dios. El versículo 18 nos dice que el amor de Dios nos da una esperanza eterna y segura. El versículo 26 nos dice que el amor de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. El versículo 27 nos dice que el amor de Dios hace que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos que no pueden describirse. El versículo 28 nos dice que el amor de Dios nos cuida, haciendo que todo lo que suceda coopere para bien. El versículo 29 al 30 nos dice que el amor de Dios nos santifica a la imagen de Cristo Jesús. Luego el versículo 30 vuelve a decir que el amor de Dios nos pone en la relación correcta con Dios. El versículo 30 tiene otra verdad y nos dice que luego el amor de Dios también nos da la gloria de Dios. Y el versículo de 32 nos dice que el amor de Dios nos da todo lo que necesitamos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué tan profundo es el amor de Dios? Ahora, en Efesios, Pablo escribió diciendo que deseaba que la iglesia pudiera entender la profundidad, la anchura, la altura, la magnitud del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo estoy seguro que estoy parado acá como un ser humano débil, totalmente incapaz y ni siquiera entendiendo profundamente lo que estoy diciendo. Porque ¿quién podrá describir las profundidades de este océano del amor de Dios? Tal vez somos como pequeños peces que solo se mueven por la superficie un poco. Mis hermanos, pero el amor de Dios es inescrutable para donde sea que mires. Jamás podrás alcanzar de comprenderlo mientras estemos en este lado, en la tierra. Sin embargo, sé, mis hermanos, que las Escrituras nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre el amor de Dios. Un amor que es perfecto, un amor que es seguro y un amor que nos da todo lo que necesita. Ahora bien, luego de haber podido, a grosso modo, mirar lo que significa el amor de Dios a la luz de Romanos 8, entonces yo quiero que también miremos el segundo punto. Y el segundo punto es: el amor de Dios no elimina el sufrimiento en este mundo. El amor de Dios no elimina el sufrimiento en este mundo. Volvamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Pablo hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Miremos atentamente que el texto que estamos estudiando, este pasaje particularmente, el versículo 35, hace referencia a distintos tipos de sufrimiento que puede enfrentar una persona. E intente anotarlos, si usted trajo una libreta, o subrayarlos y notemos cuántos son. Dice el versículo 35, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y empieza a listarlos: tribulación. Mis hermanos, le está escribiendo a personas que ya pertenecen a Cristo Jesús y que entonces pueden estar sufriendo estas cosas, viviendo estas situaciones: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. La Nueva Traducción Viviente dice miseria, es decir, pobreza, peligro, amenaza de muerte. Más adelante habla de preocupaciones
temores, la muerte misma. Un objeto del amor de Dios puede vivir todas estas situaciones en la tierra y aún así poder estar confiado de que Dios sigue amándole. El Evangelio es mis hermanos. El Evangelio en ocasiones lo han pintado muy bonito o más bien muy peligroso, con frases como: Dios te ama tanto que si tú vienes a Él y le entregas tu vida, tú nunca volverás a tener un problema, nunca te faltará nada en tu nevera, jamás la enfermedad tocará tu casa. Mis hermanos, pero ¿dónde en las Escrituras se encuentra eso? Eso no es el Evangelio. El apóstol Pablo más bien nos enseña y nos advierte para que nuestro corazón esté preparado, que el amor de Dios no elimina el sufrimiento sobre sus hijos. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo en el que vamos a vivir estas cosas, y el amor de Dios es tan grande que en su control absoluto sobre el bien y el mal, incluso estas cosas malas, Dios las usa para el bien de sus hijos. Eso nos dice el versículo 28. Ahora bien, el mal que llega a la vida de los amados de Dios siempre es controlado por Dios y por un Dios que ama a sus hijos. De tal manera que cuando Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, ese todo significa todo. No solo lo bueno, todo. Incluso la enfermedad, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, los temores de hoy, las preocupaciones de mañana, todo ayuda para el bien de los que son llamados conforme a su propósito. Jesús es el mejor ejemplo de esto. ¿Creen ustedes que el Padre amaba al Hijo? ¿El Padre amaba a Jesús? Absolutamente. Juan capítulo 5, versículo 20, Jesús conversando con sus discípulos dice que el Padre le amaba. Sin embargo, luego vemos en su vida, Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando Jesús está allí delante del Padre diciéndole: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿El Padre ya no le amaba? No, mis hermanos, el Padre seguía amando al Hijo. Pero aún así había un propósito que el Hijo tenía que cumplir, y ese propósito estaba marcado por sufrimientos. Ahora bien, el amor de Dios, mis hermanos, por sus hijos se da en que Dios siempre, como un padre amoroso, como una madre amorosa, quiere lo mejor para sus hijos. Y tal vez yo sé que usted se ha encontrado en una situación en la que ha dicho: pero si Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y tal vez esa es la primera reacción de nuestro corazón lleno de pecado ante las dificultades, ante los problemas. ¿Por qué me pasa eso si Dios me ama? Entonces quiere venir la duda, quiere venir la queja, y de pronto nuestro corazón a ser probado y tentado. Pero mis hermanos, podemos estar seguros del amor de Dios en medio de los momentos de dificultad, porque el amor de Dios lo que quiere para sus hijos es lo mejor. Y lo mejor que Dios tiene para darle a un hijo suyo es Él mismo. Por encima de cualquier bien que usted pueda imaginarse en esta tierra, el bien mayor que Dios como Padre puede darle a un hijo es Él mismo. Es decir, en la medida en la que un hijo de Dios disfrute más a Dios, dependa más de Dios, ame más a Dios, conozca más a Dios, podrá estar seguro de que el amor de Dios está sobre ese hijo. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos, cuando de pronto pensamos que el amor de Dios se manifiesta en que Dios nos dé cosas materiales? Dios me ama porque este año me dio un carro. Dios me ama porque este año me casé. Dios me ama porque este año sí voy a comprar casa. Oh, el amor de Dios está sobre mí. No, mis hermanos, eso no es una muestra del amor de Dios. Si bien es cierto que Dios controla todas esas cosas y que Él reparte como quiere a quien quiere, eso es verdad. Pero no crean, mis hermanos, que el que tiene carro es más amado por Dios que el que no tiene.
o así, de la misma manera con cualquier otra cantidad de cosas terrenales. O tal vez podríamos en ocasiones, los que estamos casados, frente a una situación de tal vez una tensión en el matrimonio, pensar: si Dios me ama, ¿por qué no me dio una esposa, un esposo más paciente, más así, más asá? ¿Por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué tengo estos hijos? Si Dios me ama, ¿por qué no me dio unos hijos como los del vecino, más obedientes, más tranquilitos? ¿Por qué? Si Dios me ama. Bueno, mis hermanos, exactamente porque te ama, te dio lo que necesitas. Exactamente porque te ama, te envía angustias. Exactamente porque te ama, te envía necesidades. Es porque te ama. Porque Dios quiere despertar en medio de la aflicción una dependencia más profunda a Él. Porque en medio de la angustia, Dios quiere que tú le desees más a Él que a cualquier cosa en este mundo. Porque Dios quiere que en medio de los momentos de sufrimiento tú te desapegues de este mundo y te apegues a la gloria eterna que está por venir. Un pastor puritano llamado Thomas Brooks dijo de la siguiente manera: es como si Dios dijera a sus hijos: tendrás un interés tan real en todos mis atributos para tu bien como ellos son míos para mi propia gloria. Mi gracia, dice Dios, será tuya para perdonarte. Mi poder será tuyo para protegerte. Mi sabiduría será tuya para dirigirte. Mi bondad será tuya para socorrerte. Mi misericordia será tuya para suplirte. Mi gloria será tuya para coronarte. Esto es una promesa amplia para que Dios sea nuestro Dios. Lo incluye todo. Martín Lutero lo decía: Dios es mío y todo es mío. Dios es mío y todo es mío. Mis hermanos, Dios nos libre entonces de la idea equivocada que pretende ver a Dios como un Dios con inestabilidad anímica o emocional, como si fuese un Dios bipolar, solamente basado en las circunstancias en que estamos viviendo. Entonces, este año me subieron el sueldo, Dios me ama. El otro año pasó algo, Dios ya no me ama. No, mis hermanos, no funciona así el amor de Dios. Borrémonos esas ideas, porque no podemos definir el amor puro de un Dios santo basado en lo que nosotros pensamos que es el amor. El apóstol Pablo es también un ejemplo de que el amor de Dios trae sufrimientos en ocasiones a la vida de sus hijos. Él escribió esta carta estando desde Corinto, al final de su tercer viaje misionero, y luego le esperaba sufrimiento y la muerte unos años más tarde. Había enfrentado hambres, había enfrentado naufragios, azotes, burlas, rechazos, cárceles, abandonos y una cantidad impresionante de cosas. Y entonces escribe este hombre: nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Yo no sé cómo viniste el día de hoy, tal vez con un corazón que está afligido, y yo te animo a que en este momento puedas dirigir toda tu atención hacia este Dios que hoy te ha traído para decirte: te amo. Te amo. Las circunstancias difíciles que estás viviendo hacen parte de mi amor por ti. Estoy hablando a los que pertenecen a Cristo, a los que por la fe han creído en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Y si tú no te has arrepentido, recuerda el primer punto: el deseo de Dios es que tú te arrepientas de tus pecados. Ahora bien, mis hermanos, para pasar al último punto, el amor de Dios es seguro. Y eso es lo tercero que podemos aprender de ese texto que estamos estudiando. El amor de Dios es seguro. Romanos capítulo 9, volvamos a nuestro texto, el que estamos estudiando, versículo 35, empieza con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ahora, mis hermanos, por un momento hágase usted esa pregunta: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién te separará del amor de Dios? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Ahora, la respuesta es nada ni nadie. Pero para llegar a esa respuesta, el apóstol Pablo nos da algunas verdades anteriores. Y mis hermanos, basado en lo que ya hemos hablado, podemos decir que dado que el amor de Dios es eterno, es decir, estaba ya antes de haber creado el mundo, y dado que ese amor nace en quién es Dios y no en quiénes somos usted o yo,
no en lo que usted y yo podemos hacer por Dios, entonces el amor de Dios es un amor seguro. No es un amor que dependa de usted y de mí, es un amor seguro. El amor de Dios es un amor basado en un pacto, como el amor de un esposo con su esposa que hacen un pacto, solo que este es diferente. El esposo y la esposa hacen un pacto de dos partes, bilateral. Yo me comprometo a esto y tú te comprometes a esto. Pactamos y delante de muchos testigos nos declaran marido y mujer. Sin embargo, el pacto de amor de Dios es un pacto unilateral. Es decir, tiene una sola parte que ha decidido amar sin importar, o a pesar más bien, a pesar de las circunstancias. Y ese amor perfecto de ese pacto unilateral en Cristo promete ser seguro y estable para los objetos del amor de Dios. Es decir, mis hermanos, si usted y yo vamos al libro de Efesios, le animo a que me acompañe a este texto, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, escuchen esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y cuando dice aún estando muertos, significa que no habíamos hecho nada para ganar este amor de Dios y Él ya había decidido amarnos. Y entonces, si Él decidió amarnos cuando éramos sus enemigos, ¿quién puede separarnos del amor de Dios? Mis hermanos, este amor, este pacto de Dios se selló en el Calvario y Él ya lo selló. Es un pacto de Él consigo mismo, de que nos amaría, nos atraería hacia Él, nos conquistaría el corazón, lo transformaría y un día nos llevará al cielo. Es un amor seguro. Y yo no sé qué produce en su corazón escuchar estas palabras, pero yo espero, mis hermanos, que no nos deje fríos como una paleta helada. Eso tiene que producir algo. Eso tiene que producir un fuego que vaya avivando nuestro interior. El versículo entonces 35 de Romanos 9 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Pero luego el versículo 38, el apóstol Pablo de manera clara dice: estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está escribiendo a una iglesia y le dice: yo estoy seguro, convencido de que del amor de Dios no nos va a separar nada, jamás, nunca. Y entonces él menciona que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Mis hermanos, yo no sé si usted le tiene miedo a la muerte, pero no tiene por qué tenerle miedo a la muerte si pertenece a Cristo. La muerte solo es el vehículo que Dios va a usar para llevarle a casa, a los brazos del Padre. Pero si no pertenece a Cristo, téngale miedo a la muerte, mucha, porque entonces le espera una condenación separada de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, ni la vida podrá separarnos del amor de Cristo. Versículo 38. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Saben, el apóstol Pablo está describiendo muchos detalles de muchas cosas para decir: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es un llamado, mis hermanos, porque tal vez tú has pensado que el amor de Dios te lo tienes que ganar. Y tal vez estamos acostumbrados a eso. Tengo que ganarme el amor de la otra persona. Entonces pensamos de Dios de la misma manera: tengo que ganarme el amor de Dios. Pero no funciona así con Dios. Hoy es un llamado a que descanses en el amor que Él tiene por ti. Él ya te ama, no por lo que haces por Él, no por el servicio que prestas, no por quién eres en la iglesia, no porque eres un pastor o líder o porque eres, no sé, cualquier cosa. Dios no te ama por eso. Recuerda, no había nada para merecer su amor. Él te ama porque Él decidió amarte. Él decidió acercarte a su Hijo. Ese es su amor, mis hermanos. Nos amó cuando éramos sus enemigos. Ahora bien, mis hermanos,
Si nosotros no nos aferramos a esta verdad, podríamos entrar en un estado de tormenta en nuestro corazón, porque tal vez entonces podríamos pensar que Dios un día se levanta enojado conmigo, no me ama, al otro día como yo ayer oré, ayer sí serví en la iglesia, entonces hoy sí Dios me ama, y esto solo podría producir un estado como de una tormenta interna, una inestabilidad, una inseguridad del amor de Dios. Pero mis hermanos, otra vez lo repito, si hay algo seguro, es que el amor de Dios es estable, el amor de Dios es permanente y del amor de Dios nada jamás podrá separarnos. Ahora bien, tú iniciaste la fe por gracia y déjame decirte que la misma gracia es la que te va a sostener hasta el último día de tu vida. Decir lo contrario, como que iniciaste por gracia, pero tienes que terminar ganándote el amor de Dios, es una mentira. No es como que Dios te da un bono, mira, te voy a dar un bono de amor que te va a durar 2 años, pero después de eso tienes que recargar el bono haciendo buenas obras. No, mis hermanos, no funciona así. El amor de Dios es inagotable por sus hijos. Ahora bien, ¿qué hace el amor de Dios en los que pertenecen a Cristo Jesús? Bueno, los llama al arrepentimiento constante, los santifica constantemente, hace que deseen y busquen a Dios constantemente, hace que quieran agradar a Dios. Es decir, si tú haces alguna de estas cosas, si tú vienes a la iglesia, si tú oras en la mañana, si tú alabas a Dios, si tú buscas santificarte, no creas que lo haces porque estás intentando ganar puntos con Dios. No, mis hermanos, si usted lo hace es porque el amor de Dios está sobre usted y le lleva a hacer eso. Nada bueno sale de nosotros, es solo por su gracia. Todo lo que tenemos es única y exclusivamente por Él. No te aferres entonces a la idea de querer avivar el amor de Dios con tus buenas obras o sacrificios. Más bien descansa en el fuego y el calor del amor de Dios en medio de este mundo helado, lleno de pecado y sufrimiento, en el que nada puede darnos esperanza. Ahora bien, mis hermanos, para terminar y a la luz de este texto, yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué, si crees en el amor de Dios para tu vida, por qué hay queja y evidencias de descontento y resentimiento ante las circunstancias que Dios te ha colocado? Hay momentos en que Dios determina circunstancias específicas. ¿Cómo ha sido tu reacción ante ellas? ¿Queja, descontento, resentimiento? Entonces hoy es un buen día para preguntarnos: ¿realmente crees en el amor de Dios por ti? Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué eres desconfiado, desconfiada? ¿Por qué te sientes temeroso, temerosa? ¿A qué le temes? Si estás en los brazos de un Dios que te ama, ¿a qué le temes? ¿Al futuro? ¿Es que acaso Dios no controla el futuro? ¿Al presente? ¿A lo que vaya a pasar con tus hijos? ¿Es que acaso Dios no tiene control de ellos? ¿A lo que sea de tu estabilidad económica en el futuro? ¿Es que Dios no tiene cuidado de ti? ¿A qué le temes? ¿Por qué estás deprimido, deprimida? Descansa en el amor de Dios por ti. ¿Por qué? Podríamos hacer otra pregunta: ¿por qué permito que mi servicio a Dios, al Dios que tanto me ama, se vuelva un servicio frío? Un servicio sin entusiasmo, un servicio formal que pierde todo interés. ¿Por qué, mis hermanos? O podríamos también preguntarnos: ¿por qué permito que mis lealtades estén divididas? De tal modo que Dios no tiene todo mi corazón, si Él es el Dios que me ha amado eternamente. Y esas preguntas, mis hermanos, el Señor ha venido hablando a mi corazón para poder analizar cuánto descanso en el amor de Dios. Ahora, yo le animo a que usted por un momento pueda, en el lugar donde está, meditar en lo que hemos hablado, que terminemos orando y que pensemos en este profundo, grande amor de Dios por nosotros, que nos ha elegido
desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de haber creado el mundo. Y a su debido tiempo, mis hermanos, cumplió su propósito en nosotros, nos permitió escuchar el Evangelio. Hay muchas personas en el mundo que hoy en día no han escuchado el Evangelio, o muchos lo han escuchado, pero les ha salido por el otro oído y no ha penetrado en su corazón. Tal vez usted que está aquí, hoy es la primera vez que el Evangelio esté penetrando en su corazón, o tal vez otros ya lo han hecho anteriormente, pero mis hermanos, esto es por la gracia de Dios. Él te llamó, Él te atrajo, fue Él, tú no lo buscaste a Él, tú estabas lejos como una oveja descarriada, perdida. Él te atrajo, Él fue el que te llamó, Él fue el que te buscó. Tú no buscaste al pastor, el pastor fue por ti. Él te trajo, estás en este lugar porque Él te trajo. Y Él quiere decirte el día de hoy: confía en mi amor por ti. Mis hermanos, yo les animo a que puedan en un momento cerrar sus ojos. Invito a las personas que van a estar en el piano, a Jessie, a mi esposa, si de pronto están por ahí. Y yo les animo por un momento a que ustedes puedan meditar en ese amor y descansar en Él. Y que podamos orar. Señor, esta mañana venimos delante de ti, nuestro buen Dios. Este es nuestro corazón, Señor, un corazón que en muchas ocasiones no ha entendido lo que significa el amor tuyo. Hoy te damos gracias, nuestro buen Dios, porque nos has dejado escuchar el Evangelio. Nos has dejado escuchar de qué se trata tu amor, Señor. El amor tuyo, Señor, nos ha entregado a Cristo Jesús para la salvación de nuestro corazón, para que ya no haya condenación, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado condenándonos una y otra vez por aquello que tú ya perdonaste de nosotros? Y tal vez no hemos entendido que se trata del amor tuyo hacia nosotros. Señor, hoy queremos doblar nuestras rodillas delante de ti, levantar nuestras manos y expresarte: papá, déjanos descansar en tu amor. Porque no hay amor más grande que ese amor, Señor, que tú tienes por nosotros. Qué amor tan profundo, qué amor tan seguro, Señor. Y aunque en este mundo van a haber aflicciones, la van a ver, Señor. Seguramente este año nos esperan aflicciones. Este es el Evangelio, esto es lo que prometiste. En este mundo van a haber aflicciones, pero aún tu amor estará con nosotros. Aún caminarás con nosotros, Señor. Déjanos amarte y desearte más en medio de la aflicción. Amarte y desearte más en medio de la prueba. Que tu amor, Señor, se perfeccione en nuestros corazones, engrandeciendo a Cristo, deseándote a ti, Señor, perdiendo todo interés por este mundo, nuestro buen Dios. Hoy te pedimos perdón si nuestra lealtad ha estado dividida. Señor, si hemos amado más otras cosas que a ti, ese es nuestro pecado continuo. Perdónanos. Déjanos amarte, Señor, con ese amor con que nos amas. Déjanos también amarte y desearte más que todas las cosas. Señor, trae descanso al corazón de tu iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque tal vez, Dios mío, esta es la palabra, Señor, que vas a guardar en el corazón para recordarnos tu amor y tu compañía con nosotros todos los días, aún en medio de la prueba y de la aflicción. Gracias porque tu amor nos recibe una y otra vez. Gracias porque este amor es seguro y estable. ¿Quién nos separará de tu amor, Señor? Es que fuiste tú quien me uniste a ti, Señor. Yo no te busqué, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero tú me diste vida junto con Cristo.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿A qué le temes? Si el Señor es tu pastor, descansa en Él, Él te ama. Tú me amas, Señor. Y en Cristo Jesús me has amado seguramente. Un día te veremos, coronado en gloria y poder, nuestro buen Dios. Te exaltaremos y recordaremos las palabras que dijiste, Señor. A través del apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor tuyo. Te veremos coronado en gloria, Señor. Libres de este cuerpo de muerte, alejados, Señor, de esta naturaleza corrompida. Y sabremos, Señor, comprenderemos más profundamente ese amor que nos rodea. Gloria a ti, Señor, porque es solamente por tu misericordia. No hay mérito alguno, Señor. Ahora podemos comprender cuando decimos Dios me ama. Esto se refiere al amor de Dios, mis hermanos. Descansa en su amor.